La Copa del Mundo es el evento cúspide del fútbol mundial, donde hacerse con el título equivale a un pasaje a la gloria, pero donde no muchas selecciones llegan. Usualmente esperamos que el campeón del mundo sea la selección que mejor juega, y si bien la mayoría de las veces resulta ser así, hubo una selección que rompió por completo esa lógica, que dominó en su totalidad el fútbol en el siglo pasado, pero que jamás ganó el mundial. Y no estoy hablando de Países Bajos, que es un caso similar, sino que me refiero a la selección de Hungría, los Magyares poderosos. ¿Cómo es que una de las selecciones que tuvo uno de los mejores momentos a nivel de selecciones pasó de disputar 2 finales de Copa del Mundo y dominar Europa a casi desaparecer del mapa hasta el día de hoy? ¿Cómo es que Hungría revolucionó el deporte rey y tuvo una influencia crucial en las ideas que se implementan hoy en día en el fútbol de selecciones? Desde su jugador más icónico e influyente hasta sus increíbles goleadas. Esta es la historia de la selección húngara y de cómo pasó de estar en la cima al abismo futbolístico. Bienvenidos a Goalidim. En la década de 1950, Hungría fue una superpotencia futbolística. No es coincidencia que fueran llamados como el equipo dorado o Magyares poderosos. Liderado por figuras como Ferenc Puskás, lograron hazañas como conquistar el oro olímpico en Helsinki en 1952. Pero la historia del fútbol húngaro no empieza en estadios repletos, sino a comienzos del siglo XX, alrededor de los años 20, en los cafés de Budapest y en los Grunds. La cultura del café no solo servía para la literatura o el hablar de política, sino que era un auténtico laboratorio táctico. Entrenadores y aficionados debatían esquemas como si fueran fórmulas científicas. Muchos de esos pioneros eran judíos húngaros, cosmopolitas y abiertos al mundo, que absorbían ideas extranjeras y las devolvían multiplicadas. A su vez, en descampanados polvorientos, niños aprendían a jugar con instinto, creatividad y sentido colectivo. Así fue como se irían plantando las primeras semillas de un estilo que mezclaría la técnica refinada con la inteligencia táctica. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, la ciudad vivía una rivalidad de clases que marcó su fútbol, donde la población estaba dividida entre ser aficionado del Ferencváros, club obrero, contra el MTK, símbolo de la burguesía y con gran base judía. El MTK sería el club donde el inglés Jimmy Hogan, uno de los pioneros del fútbol europeo, introduciría un estilo revolucionario, algo nunca antes visto en comparación de la rudeza de esos años. Juego de pases cortos, movilidad constante, velocidad mental y precisión por encima de la fuerza bruta. A medida que se seguía perfeccionando ese estilo de juego en el MTK, ya muchos entrenadores húngaros comenzaban a mejorar ese estilo y a llevarlo a otros lugares del mundo. Por ejemplo, técnicos como Isidor Dori Korczner, Imre Hirsch y Bela Gutmann llevaron estas ideas a Italia, Brasil, Argentina y Uruguay. Solo en Italia, hasta 60 entrenadores húngaros dejaron huella entre 1920 y 1945, lo cual sería irónico para lo que se viene más adelante. Muchos anticiparon décadas antes lo que luego sería el fútbol total. Sin embargo, ya se empezaba a ver una mejora, ya que en la Copa del Mundo de 1938 Hungría llegaría a la final contra Italia, final que perderían 4-2, lo que me resulta algo irónico, como mencioné anteriormente, siendo que entrenadores húngaros contribuyeron al fortalecimiento del fútbol italiano. Pero mientras sus ideas florecían, el país vivía tiempos oscuros. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto golpearon duramente. Varios entrenadores y jugadores fueron perseguidos, deportados o simplemente los sacaron completamente del juego, si saben a qué me refiero. Tras la guerra, Gustav Seves reunió un grupo de talentos como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti y József Bozik. Su innovación táctica, un centro delantero retrasado y jugadores versátiles que cambiaban de posición con fluidez, algo nunca antes visto en la época. La coronación inicial llegó en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, donde Hungría le daría una paliza de 6-0 a Suecia y le ganaría 2-0 a Yugoslavia en la final, consiguiendo la medalla de oro. Acá ya se empezaba a ver cómo los Magyares poderosos empezaban a demostrar que venían en serio, pero se seguía teniendo dudas respecto al equipo, y no fue hasta un año después que asombraron al mundo con el mítico 6-3 en Wembley.
el partido del siglo. Muchos ingleses subestimaron a los húngaros antes del partido y al finalizar y ver el marcador no se lo podían creer. Muchos menospreciaron el resultado, pero luego un 7-1 frente a Inglaterra nuevamente en Budapest dejaría claro que no era suerte, que este equipo estaba para hacer historia, por lo que entre 1950 y 1954 estuvieron invictos en 49 partidos. En este tiempo, la selección de Hungría se encontraba en su prime, y el Mundial de 1954 se presentaba como la oportunidad de oro para dejar claro su poderío, y así sería. Hungría llegaba al Mundial de Suiza como favorita absoluta y con un equipo de miedo. Contaban con figuras como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti, József Bozik y Zoltán Csibor, las cuales no decepcionarían y de las que haría falta otro video entero para hablar de cada jugador de esta generación dorada. En la fase de grupos pasarían por encima de Corea del Sur y humillarían a Alemania Federal. Luego, en cuartos de final, le ganarían 4-2 a Brasil y en la semifinal repetirían resultado ante Uruguay. Pero en la final, el milagro de Berna cambió todo. Se enfrentaba Hungría contra Alemania. Sí, la misma que golearon en fase de grupos. Obviamente, Hungría era favorita y pondrían una mano sobre la copa ya que partirían ganando por 2 goles. Sin embargo, sucedería lo impensado. Alemania remontaría el 0-2 para terminar ganando 3-2 y coronarse campeona del mundo. Para muchos fue el principio del fin de esa generación dorada. Fue un batacazo histórico, como lo que ocurrió con Brasil frente a Uruguay en aquella final. Todos sabían que algo se había fracturado y la selección húngara se sumiría en la oscuridad. Posterior a esto, en 1958, la revolución húngara sufrió un segundo gran golpe en Suecia. Sin Seves, con Puskás exiliado y varios cracks dispersos por el mundo, el equipo quedó eliminado en fase de grupos. La magia que había nacido en los cafés y grunts de Budapest había iluminado al planeta y había potenciado a toda Europa, pero su edad de oro había terminado. Luego de aquella final perdida, en el año 1956 ocurriría la Revolución Húngara, la cual se oponía al dominio de la Unión Soviética y el establecimiento de un régimen comunista prosoviético en Hungría. Este periodo de revolución hizo que muchos futbolistas húngaros huyeran por su inclinación política o simplemente habían sido seducidos por clubes extranjeros. Puskás, Kocsis y Csibor y otras estrellas del equipo dorado emigraron a países como España, dejando a la selección huérfana de líderes. El fin del apoyo estatal también sería otro de los pilares que influiría en la debilitación de la selección, ya que bajo el comunismo el deporte era impulsado con fuerza estatalmente. Pero la caída del régimen en 1989 provocó crisis financieras en los grandes clubes y en la liga local. La falta de dinero obligó a vender talento extranjero y debilitó el fútbol doméstico. Otro de los hitos que impactaría en el fútbol húngaro ya para los años 90 sería el caso de Bosman, donde el futbolista belga Jan-Marc Bosman denunciaría a la RFC Lieja, a la Federación Belga de Fútbol y a la UEFA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este juicio saldría a favor de Bosman y cambiaría fundamentalmente el fútbol europeo al permitir la libre circulación de jugadores dentro de la Unión Europea una vez que sus contratos hubieran expirado, ya que antes del caso Bosman los clubes podían retener a los jugadores incluso después de la expiración de sus contratos, exigiendo tarifas de traspaso a los nuevos equipos interesados, es decir, no existían los agentes libres. Además, existían límites en el número de jugadores extranjeros que un club podía tener en su plantilla, lo que restringía la movilidad de los jugadores y la diversidad de los equipos. Y te preguntarás, ¿cómo afectó esto a Hungría en el fútbol? Pues con la sentencia Bosman, en 1995, los clubes húngaros no pudieron competir económicamente con Europa Occidental, por lo que sus mejores jugadores partieron a ligas más poderosas. Hungría perdió su cantera de talento sin poder retenerlo y su liga no era lo suficientemente fuerte y atractiva para los jugadores locales. El resultado fue un declive prolongado. No clasificaron a un mundial desde 1986 y pasaron 3 décadas sin jugar una Eurocopa. En 1996 alcanzaron su peor clasificación en el ranking FIFA, cayendo al puesto número 87. Incluso el estreno de su nuevo estadio nacional Puskás en 2019 no transformó el rendimiento del equipo, que sigue lejos de las grandes selecciones de Europa. Según la prensa, tras más de 30 años en declive, la Eurocopa 2016 fue su único logro reciente, ya que llegaron a octavos de final. En
síntesis, los factores políticos, económicos y sociales post-1950 explican buena parte del hundimiento futbolístico húngaro, una mala racha que empezó con la pérdida de aquella final del 54. El fútbol tiene dos caras. Por un lado, te da alegría y esperanza, pero por otro, tristeza y desazón. Y esto es así, amigos. Siempre uno va a tener que ganar y otro perder. Sin embargo, pese a que los títulos no le sonrieron al equipo Magyar, no todo puede ser malo. Ante toda la adversidad, hoy en día se sigue hablando de Ferenc Puskás, el delantero estrella del equipo dorado. Con un total de 83 goles en 84 partidos con Hungría, mantuvo un récord mundial por décadas. Anotó con su zurda letal muchos de los goles claves de la época. Recordemos que con su selección también ganó el oro olímpico en 1952. Tras exiliarse, en 1956 lideró al Real Madrid de Di Stéfano en los años 60, donde marcaría 4 goles en una final de Champions League en 1960, ganando un total de 3 orejonas para el club blanco. Además, este increíble jugador dejaría un legado, ya que Puskás es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Por ejemplo, el premio FIFA al mejor gol del año lleva su nombre desde el 2009. Además, en Budapest existe el Estadio Puskás, inaugurado en 2019, como lo habíamos nombrado anteriormente. Este estadio sustituye al antiguo estadio del pueblo donde Puskás jugó en sus días de gloria. Su figura aún inspira al fútbol húngaro y al mundo. Puskás personificó la era dorada y tras su retirada trabajó como un entrenador hasta dirigir brevemente a la selección húngara en los años 90. Puskás fallecería en 2006 siendo venerado como un ícono nacional. En todo momento su nombre simboliza la época en que Hungría rayó la cima mundial del fútbol. Tras años de ausencia, Hungría regresó a la escena clasificando a la Eurocopa de 2016, donde su viaje terminaría en octavos de final. Luego repetiría la clasificación para la Euro 2020 y la Euro 2024. A pesar de ello, nunca ha superado la ronda de octavos en estos torneos. El plantel contemporáneo apenas cuenta con estrellas en las grandes ligas. Los ejemplos más destacados son Dominik Szoboszlai, mediocampista de Liverpool, Willi Orban y Peter Gulasi, tanto defensa como arquero del RB Leipzig. En el año 2022 tuvieron un poco de alivio con la goleada 4-0 contra Inglaterra, pero más allá de eso no se vio una consistencia en el equipo hasta el día de hoy. El primer ministro Viktor Orbán, gran aficionado al fútbol, ha inundado de recursos el deporte, como el nuevo estadio Puskás de 650 millones de euros, docenas de campos y academias juveniles. Sin embargo, las promesas de hacer grande nuevamente al equipo nacional aún no se han traducido en un equipo competitivo a nivel top. La prensa subraya que, pese a miles de millones invertidos, los resultados en la cancha no mejoran sustancialmente. Hungría mantiene intacto su legado histórico, pero el desafío actual es construir un proyecto sostenible. Aprender del pasado significa invertir en desarrollo juvenil y en el fútbol con una base fuerte, no solo en infraestructuras. La pasión de los hinchas persiste, como mostró la euforia del 2015 al clasificar a la Euro de 2016 tras 3 décadas de espera, pero solo con una liga local competitiva y formación constante se podrá aspirar a recuperar el brillo perdido. En definitiva, la historia del fútbol húngaro es un recordatorio de que ninguna grandeza es eterna. La esperanza hoy reside en la renovación, para que las futuras generaciones tal vez vuelvan a escribir un nuevo capítulo dorado. Si has llegado hasta aquí, te agradezco un montón, ya que no sabes cuánto ayuda a crecer esta comunidad. Te pido que dejes un enorme like y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de Goa Leading. Yo por mi parte le deseo a la selección húngara un futuro prometedor y que dentro de pronto ojalá podamos volver a ver al equipo dorado.